Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí. ¿Y ahora sí me escuchan? A ver, comienzan a hablar para ver. Bien. Son mudos. Nadie habla. Son mudos. Hola. Ujú. Bien, en la clase anterior se habló sobre lo que es fórmulas, ¿no? Vimos algunos ejemplos de fórmulas, fórmulas con texto, fórmula sencilla, fórmula en la misma celda, ¿ya? Y vimos tipo de extensión de formato, ¿no? En Excel y .csv, ¿no? Delimitado por coma. También cambiamos la configuración predeterminada que viene en Excel, ¿ya? Hicieron ese trabajito, todo fácil, difícil. ¿Mm? Nadie habla. Tengo chicos mudos aquí. No sé si soy yo, pero no le escucho bien, le escucho bajito. Que no estoy utilizando. Ya esto ya no vale ya. $5 de la basura. Bien, ¿me escuchan ahí? Díganme algo, pues. Todo dice así como iguana, no sé si es así o no. No son iguanas, ¿no? Somos seres humanos. ¿Me escuchan? Ya, aquí está la iguana Vanessa, moviendo la cabeza. ¿Ya? Igual le escucho bajito. Se escucha bajito, ya. Está a todo volumen. Estoy gritando aquí también. ¿Qué se le puede hacer entonces? Hoy nos toca ver lo que es referencia entre hojas de Excel y libros, ¿no? Entre las dos cosas. El tema es que está sombreado, referencia entre hojas y libros, ¿ya? Para esto nosotros vamos a ver un pequeño video. Explica sobre lo que es referencia. ¿A qué nos indica referencia? ¿Qué entiende usted por referencia? Si con sus propias palabras. Por ejemplo, si alguna le pregunta una dirección, usted le da referencia a, por ejemplo, una ubicación, ¿ya? ¿Qué referencia hay ahí? Una escuelita, allí hay un bar, hay una tiendita, ¿no? Usted le da ese tipo de referencia, ¿ya? Entonces, en Excel se puede hacer de las siguientes formas. Podemos hacer referencia entre celdas y celdas en una misma hoja. Referencia entre una hoja a otra hoja. Por ejemplo, estamos trabajando en la hoja 1 y yo quiero pasar esos datos en la hoja 10. ¿Sí? Entonces se puede hacer referencia entre hoja y hoja. Quiero hacer referencia entre libros a libros. Por ejemplo, tengo un Excel con un archivo, con un dato, y quiero pasar ese dato a otro libro. ¿Sí? También se podría hacer de esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que el día sábado hicimos, bueno, ustedes vieron ejemplos de subida de información que había una extracción de datos de una hoja a otra hoja. ¿Sí? Más o menos así. Les muestro.
Bien. Nosotros escribimos normal en una hoja normal, ¿sí? Pero en esta hoja hay fórmulas, ¿sí? O si no, desplegamos, damos clic ahí y nos da las opciones para escoger cédula y pasaporte, ¿no? Es una lista de despliegue, ¿ya? Nosotros escribimos normal aquí y aquí hay también otra lista de despliegue, ¿no? Entonces, estos datos que están aquí, yo los quiero tomar como referencia en otra hoja, ¿sí? No es de copiar y pegar, sino que al momento que yo hago una referencia, me va a salir otro tipo de información. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿ya? Vámonos con la fecha de nacimiento. ¿Ya? Vamos, con mestizo. En la columna de etnia, ¿sí? En la columna de etnia está 6 mestizos. ¿Ya? Vámonos, en la columna de etnia solamente aparece el número 6. ¿Sí? Solamente aparece el número 6. Ya. ¿Qué hago ahí? Está haciendo referencia de la columna H, ¿sí? Columna H, y la celda, la fila número 2. Entonces, estoy diciendo que esta referencia solamente me aparezca el número, el dígito, ¿ya? Entonces, al momento que hago referencia, mi función, ¿sí? Escojo la función extraer, o extrae, ¿sí? Hago la referencia de la hoja, hoja 3, perdón, hoja 3, signo de admiración, ¿ya? A2, punto, coma, perdón, 1,1, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer? Que la hoja 3 va a extraer la información de la cédula, que es el texto, ¿sí? Y solamente me va a aparecer tipo 1, ¿sí? Entonces, solamente va a extraer la información de 1,1, ¿sí? De la columna 1, ¿sí? La información 1 y solamente que se escriba el número 1, ¿ya? En cambio acá, en el 6, tiene 6 mestizos, ¿ya? En la etnia tiene función extraer, extrae, de la hoja 3, admiración, en la columna, en la celda H2, y me va a buscar la primera información y me presente una sola información, ¿sí? 1 de 1. Ahí dice extrae texto, coma, posición inicial, que es el argumento que le estamos dando, y número de caracteres, 1. ¿Sí? En este caso, yo tengo aquí tengo 2 caracteres, ¿no? Que son las provincias del Ecuador. Entonces, en la columna H, póngase pila ahí, columna H, ¿sí? Vamos a ver. Aquí estamos, el país. Y vamos a ver, ¿sí? Si usted se da cuenta, la información extrae hoja 3, en la celda hoja 2, la ubicación 1, ¿sí? Y el número 2, ¿ya? Número de caracteres, 2, ¿ya? ¿Y cuántos caracteres tenemos aquí? 2 dígitos, ¿no? En cambio acá tenemos 1 de 1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? No, profe, yo no lo entiendo. Yo tampoco, profe. Es que todos están en la cabeza agachada, por eso que estoy viendo aquí, y estoy hablo y hablo y hablo. Todo el mundo tiene la cabeza agachada. ¿Sí? ¿Cómo me va a entender si tiene la cabeza agachada? ¿Ya? Explico. Lo que estamos viendo ahorita es referencias. Déjenme ver acá. Estamos viendo referencia entre hojas y libros. ¿Sí? El ejercicio que le estoy diciendo
el ejercicio que le estoy explicando, que vamos a ver referencia de hoja tras hoja, ¿no? De una hoja voy a copiar la información, lo voy a escribir, perdón, voy a escribir normalmente y lo voy a extraer en otra hoja, ¿ya? Voy a extraer en otra hoja. Para yo escribir normal, ¿sí? Para yo escribir normal, en este tipo de hoja Excel hay listas de despliegues. ¿Qué son listas de despliegues? Son, por ejemplo, información que nos da y poder seleccionar algún campo, algún dato, ¿ya? Es esto que nos muestra aquí. Y nos muestra todos los países que están, ¿sí? ¿Ya? Aquí también lista de despliegue. Y ahí está, ¿no? Aquí también lista de despliegue. ¿No? Aquí es para seleccionar los datos en una hoja. Esta es una explicación de una hoja. Ahora, yo quiero que esta información que está aquí, ¿sí? Yo quiero traspasarla en otra hoja. O sea, pasar al línea, ¿sí? Que solamente me presenten los datos con 2 dígitos, un dígito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si usted se da cuenta, tipo de documento me presenta solamente el 1, ¿sí? No me presenta el texto, cédula y número. Solamente me presenta el número 1. ¿Ya? ¿Cómo hago ese tipo de función? Profe, dice Lorena que la acepte. Bien, ya está aceptada, Lorena. Bien. ¿Cómo hago ese tipo de función? Yo pongo la función extraer o extrae, ¿ya? ¿De dónde voy a extraer la información? De la hoja 3, ¿sí? De la hoja 3 yo extraigo la información, ¿ya? ¿En qué celda yo me voy a posicionar? En la celda número 1, ¿sí? En la celda número 1, ¿ya? ¿Y qué voy a extraer? Una posición, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la posición 1 está pegada a la información, o sea, a la izquierda. Vamos a ver si pongo aquí posición 2, ¿ya? En posición 2 no me aparece nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay información, ¿ya? ¿Y a dónde está la posición? Están pegadas a la información, ¿sí? No hay espacios en blanco, ¿ya? Si hubiera un espacio en blanco, vamos a ver cómo lo coge, tampoco puedo modificar. ¿Por qué? Porque está protegido este tipo de celdas, tiene una protección, ¿ya? Si tuviera un espacio vacío, entonces en la otra hoja me va a presentar el espacio vacío y el dígito, ¿ya? Como tiene un espacio vacío, como puse 2, no me presenta nada porque no hay. Si pongo 1, me presenta en la posición 1. ¿Y cuántos caracteres? Un solo carácter, ¿ya? En este caso, aquí tengo 2 caracteres, ¿sí? 2 dígitos. Entonces, pongo la función extraer, ¿sí? ¿Dónde voy a extraer la información? De la hoja 3, ¿sí? Hoja 3. Aquí está. ¿En qué celdas? En la J2, celda J2. Posición 1, ¿sí? En la posición inicial. Y el número de caracteres que yo quiero presentar. 2 caracteres, ¿ya? Por eso tenemos aquí 2 caracteres, 56. Si yo presento 1, ¿sí? Presento 1, entonces me va a salir el número 5. Así me están entendiendo, ¿sí? Si yo pongo 2, acá, me va a presentar el otro dígito, 56, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que solamente me va a traer información de números, ¿sí? Información de números aquí, ¿ya? Por ejemplo, déjenme ver por aquí, cantón residencial. ¿Cuántos dígitos hay ahí? 4. 4. 4.
Y la fórmula, 4. la función, está de 4 dígitos. ¿Sí? ¿En qué posición está? En uno. Pegada a la celda. En 1. ¿Ya? ¿De dónde está la celda? En la celda M2. ¿De dónde M2. extrae una información? Hoja 3. ¿Y qué función pongo ahí? La función extrae. Extraer. ¿Sí? Entonces me va a extraer la información de una hoja a otra hoja, pero ya dándoles campos específicos, datos específicos. ¿Sí? Ahora sí me van a entender. Si yo quiero presentar 3 dígitos por aquí, solamente me va a presentar 090. Vamos a ver. ¿Sí? 090. Y ahí, como el 0 no, como se redondea, un campo, perdón, una posición, como tiene 6, entonces el 0 va a equivaler a 1, ¿no? Esa es la regla matemática. Si tú quieres convertir un número con decimal y ponerlo en datos completos, ya pasado el 5, ya se convierte en otro número, ¿ya? Por eso en Excel, por ejemplo, como pasó el número 6, ya pasó de 5, entonces lo convierte en 1, ¿ya? En este caso, solamente voy a presentar los 4 dígitos y me presenta los 4 dígitos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el video para ponerle un ejemplo, ¿no? Aquí con referencias. Dice, ¿qué es una referencia? Una referencia a una celda podemos definirla como una llamada. Y hacemos que su contenido estando situados en otra hoja, ¿no? Aquí voy a explicar paso por paso de un ejemplo sencillo a uno más complicado, ¿no? No compartí con sonido, pero compartí con... Fórmulas, pero necesitamos profundizar un poquito más sobre ese tema. ¿Qué son las referencias? Las referencias a una celda o un rango podemos definirlo como un llamado que hacemos a su contenido estando situados en otra celda. Más posiblemente estemos en una fórmula. Es lo que típicamente normalmente requerimos para las referencias. Vamos a iniciar por ver cómo podemos hacer referencia a celdas, a hojas, a celdas que están en la misma hoja, que están en otras hojas e incluso que están en otros libros. El primer caso es más sencillo. Vamos a hacer referencia a una celda en la cual tenemos un valor. Por ejemplo, acá en la B9 tenemos el 42. Si necesitamos hacer referencia a ese contenido, simplemente tenemos que escribir pues la referencia de esa celda. Entonces escribimos igual y escribimos la referencia que en este caso es la B9. Con eso nomás ya tenemos creada una referencia. Eso es lo que llamamos escrito. Aunque no es la forma más fácil, también lo podemos hacer apuntando con flechitas. ¿Cuáles son las flechitas? Las flechitas son las que utilizamos para las flechitas del teclado, que las utilizamos para movernos y que podemos navegar entre las diferentes celdas de la hoja de cálculo. Entonces, en ese caso, utilizando las flechitas, escribimos el signo igual y simplemente nos desplazamos con la flechita hasta el sitio donde está la referencia y damos Enter. Nuestro tercer caso es con el mouse, como lo hemos hecho en la mayor parte de las ocasiones, resulta bastante cómodo. Escribimos el signo igual y hacemos un clic en la celda a la cual le queremos hacer referencia y con eso ya nos aparece en el sitio. Nos restará colocar un Enter. Estas referencias, insisto, nosotros las podemos ir creando en la medida en que vamos, por ejemplo, editando una fórmula. Bien, hasta ahí una pregunta. ¿Ya? Esto es lo que hace una referencia, ¿no? Ahí está el ejemplo sencillo. De una celda, ¿sí? De una celda a otra celda. Vamos a ver aquí.
escrito, ¿ya? Como se le explicó en el ejemplo anterior, que se pone signo igual, ¿ya? Y se pone la referencia. ¿Dónde debemos tomar la referencia? De esta celda. ¿En qué celda está aquí? Este número. B9. Entonces, a esto se llama escrito, ¿no? B9. El apuntando de flecha, usted hace lo mismo. Igual, se mueve con las teclas direccionales, selecciona B9, ¿ya? Y sale el mismo. Y con el mouse, igual, y usted le da un clic a la celda, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se llama referencia de celdas a celdas. Usted puede tener un dato en A1 y lo quiere poner en la F14, ¿no? Está tomando como referencia este valor que está aquí y le presenta el valor que está acá. Ahora sí, estamos teniendo lo que es referencia. ¿Sí o no? Digan algo antes que explique otro ejemplo más. Sí. Sí. Ya. Sí. No tengo alumnos mudos, ¿no? Todos podemos hablar. Listo. Es donde típicamente más podemos llegar a necesitarlas. En cuanto a referencia de una celda en la misma hoja, como se puede observar, es realmente un proceso bastante sencillo que conduce al mismo resultado bajo cualquiera de los métodos. Ahora bien, supongamos que al dato que le queremos hacer referencia proviene de otra hoja. En este caso, como primera medida queremos hacer referencia a la celda B11 de la hoja 1. Esa hoja se encuentra en este mismo libro. Entonces, para hacer referencia a esa celda, simplemente colocamos el igual. Vamos a la hoja de donde nosotros necesitamos el dato, hoja 1, celda B11. Hoja 1, nos ubicamos en la celda B11 y damos Enter. Debemos hacer notar que esta referencia a otra hoja tiene una sintaxis especial. Está el nombre de la hoja, hay un signo de admiración y ahí sí la referencia de la celda. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Hola, hola. Con cola. Bien, ¿qué hizo aquí? ¿Alguien lo puede explicar? Ahí solo, sí me escucha, profe. Yo sí le escucho. No sé si me Ahí escuchan ustedes. solamente es de una hoja a otra. En un mismo libro le pone el igual y le da el enter. Antes de eso selecciona lo que tiene lo que quiere seleccionar, por ejemplo, en la celda. Y ahí le da el enter y ahí ya sale como en la... Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo selecciono de una hoja a otra hoja? El signo de exclamación. El signo de exclamación. Me está indicando la información de dónde voy a hacer referencia, ¿no? De la hoja 1, ¿sí? De la hoja 1, esta que está aquí, ¿sí? Donde voy a poner un visto, ahí. Aquí yo voy a tomar referencia de este valor o de este dato, pero ¿de cuál? ¿De cuál celda? En la celda B11, ¿sí? En la celda B11 voy a tomar referencia a ese valor que me está presentando. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Ya? Aquí está. Voy a coger referencia de la hoja A1 con su denominación y cojo el dato de la celda B11. Y me va a presentar este resultado. 1782 me va a presentar en la hoja que yo estoy actualmente trabajando, ¿no? ¿Hasta ahí pregunta? No. Una pregunta que yo no estoy viendo en un ejercicio.
notar que esta referencia a otra hoja tiene una sintaxis especial. Está el nombre de la hoja, hay un signo de admiración y ahí sí la referencia de la celda. Si la referencia es a otro libro, pues dependerá de las características del otro libro. Si es un libro que fue creado con un nombre corto o si es un libro que fue creado con un nombre largo. Empecemos con el primero. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a la celda H11 de la hoja 1 del libro Pruebas Tema. ¿Qué es ese nombre corto? Pues nótese que esto es una sola palabra, pruebas tema. Aquí no hay un espacio en medio de pruebas y tema. A eso lo consideramos un nombre corto. Simplemente nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la referencia, colocamos el signo igual, abrimos el libro Pruebas Tema, hoja 1 y vamos a la H11. Entonces seleccionamos Pruebas Tema, estamos en la hoja 1 y vamos a la celda H11 en este caso. Simplemente damos un signo igual. Nótese que, perdón, damos un enter. Nótese que en la barra de fórmulas ya se va escribiendo la referencia. Damos entonces el enter para ingresar nuestra referencia. Eso nos devuelve a la hoja donde estábamos escribiendo la referencia. Lo que decíamos de la sintaxis, aquí también varía. Si damos un doble clic, observamos. Tenemos el nombre del archivo encerrado entre unos paréntesis angulares. Enseguida el nombre de la hoja, el signo de admiración y la referencia. Aquí la referencia está antecedida con unos signos dólar, pero que la hacen llamar absoluta. Este es un tema que veremos un poquito más adelante en este mismo tutorial. Pero eso nosotros lo podríamos cambiar, podríamos dejarlo simplemente como H11 sin los signos de dólar. ¿Ya? Bien, ahí estamos el ejemplo de referencia de un libro a otro libro. ¿Preguntas ahí? Bien, cuando hay una referencia de un libro a otro libro con nombre corto, como dice en el video, ¿sí? Cuando es un nombre corto, cuando no lleva espacio vacío. Por ejemplo, se escribe prueba, espacio, tema, ¿no? Cuando es nombre corto, va entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes, ¿ya? Toma la referencia del libro que se está tomando, ¿ya? Y pone hoja 1, ¿ya? Estos signos de dólar explicó el señor que es una referencia absoluta, ¿no? ¿Sí? Después vamos aplicando, ¿sí?, el mismo ejemplo. Usted va a borrar los signos de dólar para ver qué le sale. Si usted cambia el valor, por ejemplo, si tiene 600, y se puede cambiar a otro valor cuando se cierra el libro. ¿Ya? Vamos a ver esos ejemplos ya mismo. ¿Sí? Entonces, cuando es referencia de un libro a otro libro, entonces la referencia se hace entre corchetes, ¿ya? Y automáticamente Excel le pone como una referencia absoluta, ¿no? Con signo de dólar. ¿Hasta ahí una pregunta? Entonces esta es Antes de continuar el otro ejemplo, que dicen Ariana, Verónica, Cristina, Lady, Angie, Olivo, Vanessa. ¿Se podría repetir esa parte? Es que yo me salí del Zoom y no la escuché. una referencia a otro libro en este mismo tutorial. Si damos un doble clic, observamos. Tenemos el nombre del archivo, la barra de fórmulas, ya se va escribiendo la referencia. Damos entonces a tema, signo igual. Abrimos Ahí está el ejemplo. Véalo bien. el libro Pruebas Tema, hoja 1 y vamos a la H11. Entonces seleccionamos Pruebas Tema. Estamos en la hoja 1 y vamos a la celda H11.
H11 en este caso, simplemente damos un signo igual. Nótese que, perdón, damos un enter. Nótese que en la barra de fórmulas ya se va escribiendo la referencia. Damos entonces el enter para ingresar nuestra referencia. Eso nos devuelve a la hoja donde estábamos escribiendo la referencia. Lo que decíamos de la sintaxis, aquí también varía. Si damos un doble clic, observamos. Tenemos el nombre del archivo encerrado entre unos paréntesis angulares, enseguida el nombre de la hoja, el signo de admiración y la referencia. Aquí la referencia está antecedida con unos signos dólar, pero que la hacen llamar absoluta. Este es un tema que veremos un poquito más adelante en este mismo tutorial. Pero eso nosotros lo podríamos cambiar, podríamos dejarlo simplemente como H11 sin los signos de dólar. Entonces esta es una referencia a otro libro, un libro que tiene nombre corto. Si el libro tiene nombre largo, también podemos hacer referencia de una forma muy similar a como lo acabamos de hacer. Cambia un poco la forma como queda escrita la referencia. Por ejemplo, vamos a ir a la Aquí prestemos atención que ahora es con nombre largo. Vamos a ver cuál sería la sintaxis para nombre largo. celda B13, hacer referencia a la celda B13 de la hoja matrices del libro llamado 044 clase tema 3. Es un nombre largo y lo notamos porque tenemos incluso espacios en el nombre del libro. Entonces a eso lo llamaremos un nombre largo. El procedimiento es el mismo. Nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la referencia, colocamos el signo igual. Vamos entonces ahora sí al libro clase tema 3, hoja matrices, celda B13. Entonces seleccionamos clase tema 3, celda hoja matrices, celda B13 creo que era. Damos el enter y ya nos aparece el dato. Veamos las diferencias con el anterior. Pues aparece el mismo nombre de archivo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre nombre largo y nombre corto? El espacio en las palabras del nombre del título. Antes de los corchetes hay un apóstrofe, creo que es, ¿verdad? Correcto. Antes de la corcheta hay un apóstrofe, ¿ya? Cuando es nombre largo y tiene espacio, entonces Excel lo toma como una referencia, ¿sí? Con un apóstrofe. En cambio, entre nombre corto, espera un ratito. Listo, como iba diciendo, ¿no? Cuando es nombre largo lo coges como referencia con apóstrofe, ¿ya? Y sigue, ¿sí? Con su referencia absoluta con el signo de dólar. Eso no cambia cuando son referencias entre libros, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿El resto? Archivo ¿El resto de iguana? ¿Sí o no? Solamente mueven la cabeza, TikTok, reloj. Sí, como iguana, pero no hablan. Ahorita están mudos, ¿no? Todos con la cabeza agachada, algunos que otros. Lo que tienen las cámaras Profe, yo no apagadas. vi bien el video porque tenía lento el internet. Ya me van envío. entre los paréntesis angulares aparece el nombre de la hoja. Recuérdese que las hojas les podemos cambiar el nombre, el signo de admiración, pero de nuevo tenemos que ha sido entrecomillado desde
antes del primer paréntesis angular hasta donde termina el nombre de la hoja. Eso hace que nosotros sepamos que es un libro que tiene un nombre largo. Entonces así lo ha considerado. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros por algún motivo tenemos los otros libros cerrados? En este caso estaban todos abiertos. Pues entonces simplemente cerremos, por ejemplo, pruebas tema. Cerremos también el otro libro, clase tema 3. Eso, los datos a nosotros no se nos pierden. Bueno. Bien, vamos a hacer, ya quedan 2 minutos. Bien, cuando se cierran los libros que estamos haciendo como referencias, ¿usted cree que se tienen los datos o queda ya guardado? Se pierden. Se pierden, y uno se pierde. ¿Otro más? ¿Cómo dijo, profe? Cuando se cierran los libros, a momentos que hicimos referencia, por ejemplo, en el video cerró 2 libros, hizo referencia, se pierde la información, se hace error, sintaxis de error, o dan un nombre de, por ejemplo, X referencias. ¿Se pierde o no se pierden los datos? Profe, pero si se cierra el libro o se elimina el libro. Se cierra el libro. Pienso yo que mientras no hayan guardado los datos, Quedarían guardados los cambios. Ya, quedarían guardados. Ya. Quedaría la misma sintaxis, como hicieron referencia, entre los apóstrofes con nombre corto, largo, perdón. Cuando uno va a la computadora y pone cerrar todo. Ya, ya mismo se termina la sesión, vámonos con la otra. Y ahí vamos a hacer los ejemplos. Antes de cerrar, creen 3 archivos de Excel, póngale práctica 1, práctica 2 y práctica 3. Y ahí lo llenamos con datos, ¿no? ¿Sí? Se cierra la sesión, usted crea los 3 archivos, práctica 1, práctica 2 y práctica 3. ¿Ya? En la práctica 3, ponle práctica 3 ejemplos, ¿sí? Con espacio. ¿Ya? Así como hicimos bueno, se vio el video en el último. Práctica 3, ¿sí? Ejemplos. ¿Ya? Para hacer las referencias.